En el vídeo de hoy podrás ver cómo se soluciona el problema con el que cerramos el último vídeo. Seguiré fabricando algunas maderas y te enseñaré trucos sobre los fresados y dejaré los altavoces adaptados, pero no te pierdas el final de este vídeo porque contestaré algunas dudas que me dejasteis en comentarios en el vídeo anterior. Pues como ya sabes, en el último vídeo acabamos con un problema. El respaldo del asiento tocaba en el calderín y hacía que empujara las maderas hacia atrás. Típico problema de diseño que te encuentras cuando vas diseñando sobre la marcha, pero es algo que había que solucionar. Después de investigar y darle varias vueltas, me di cuenta de que lo que más estorbaba eran las patas que tiene el calderín, ya que eran las culpables de empujar la madera hacia adelante. En este momento estaba un poco atado. Si intentaba subir el calderín, eso hacía que se fuera más todavía hacia detrás y era peor para el diseño. Así que tenía que darle vueltas a la cabeza y buscar la forma de que el calderín no sobresaliera de las maderas, ya que esto me llevaría a modificar todo el diseño de maderas que tenemos debajo del calderín, y era una auténtica locura. Tendría lo llamado un efecto dominó. El calderín empujaría los compresores al hueco de la gestión y había que remodelarlo todo. Pero gracias a Dios me di cuenta que girando el calderín las patas serían hacia detrás y esto nos libraría de mover todas las maderas, dejando el calderín a ras de la madera de abajo. Al asomarme por detrás me di cuenta que las patas se inclinaban, así que pensé que esa sería la solución. Algo sencillo, tendría que calzar lo que eran las bases para inclinarlas y así poder poner el calderín arriba, y esto me libraría tanto de la parte de delante de las maderas como también me ayudaría a tener una buena sujeción del calderín. Con este simple movimiento de girar el calderín ya teníamos el problema solucionado. Solo había que comprobar que el calderín no salía de la madera de abajo y que estaba todo correcto. A partir de aquí ya era bastante más sencillo. Tenía que copiar la inclinación de las maderas en una maderita que pondría de canto. Por cierto, algo que me habéis preguntado bastante en comentarios. Este es el boli que yo utilizo, que la verdad va bastante bien, pinta bien en todos los materiales y es bastante baratito. Teniendo una de las bases cortadas, ya solo quedaba copiar para hacer otra idéntica. Ya tenía las dos bases cortadas, pero evidentemente la cuchilla se puede torcer un poco y que no sean completamente iguales. Así que uní las dos para poder pasarle la radial y dejarlas lo más parecidas posibles. Y como evidentemente a pulso puede ser que no estén completamente rectas, puse una lija en la mesa, en lo plano de la mesa, y les di a mano hasta dejarlas totalmente rectas. Luego medí la parte baja del calderín para recortar la base. Y antes de atornillarla quería comprobar que estaba todo completamente correcto.
Para fijarla me ayudé de unas escuadras y unos tornillos. Y una vez ya tenía una base firme, solo me quedaba atornillarla al maletero. Tenía que atornillar el calderín, pero antes tenía que centrarlo lo máximo posible. Normalmente me gusta atornillar el calderín con estas grapas que hay para tornillos de 6 milímetros, pero en este caso la base no me lo permitía, así que utilicé unos tornillos de rosca de madera con unas arandelas anchas. Y una vez tuve el calderín sujeto, tocaba ponerme con la madera que taparía el calderín por debajo, que según el diseño que tenía en mi cabeza, tendría que poner otra madera encima de esta que estaba probando, pero me di cuenta que ya tenía demasiada altura y que era mejor hacer esta misma madera de nuevo que tapara el calderín por detrás. Tuve que ayudarme de una escuadra porque las paredes traseras no estaban completamente rectas. Así que midiendo lo que me quedaba en la parte delantera desde la escuadra a la pared, ya sabía el ángulo que tenía que cortar en la madera. Una vez pude comprobar que los cortes eran correctos, me di cuenta que las abrazaderas del calderín no dejaban que la madera entrara a tope, así que con la ayuda de la lima tuve que hacer unas muescas.
Un poquito de fresado al canto que se ve de frente, ya que es el remate de todas estas maderas. Tenía que cogerle los trozos de metraquilato que se van a iluminar en un futuro a la madera que ya no iba a utilizar, atornillarlos en la madera nueva, y por último probar que todo encaje perfecto. Pero como todo no sale a la primera, me di cuenta de que la madera quedaba inclinada hacia detrás. Tenía el problema de que tocaba en el calderín y no la podía levantar de la parte trasera, así que tocaba retocar un poquito esta madera para hacerle hueco y que no me estorbara el calderín. Y ahora sí, ya tenía el espacio suficiente, solo me quedaba hacer unos taquitos para poder calzar la madera de la parte trasera. Para ello corté 3 taquitos de una madera para poder unirlos y hacerlos de una sola pieza. Y como has podido ver, como no tengo madera tan ancha, pegué los 3 tacos y los lijé para hacer un solo bloque, pero que sea lo más ancho posible. Y ahora sí, gracias a estos tacos ya tenía la madera en su sitio. Después irán fijados, claro está, pero lo que me importaba era tener el calderín en su sitio y que no sobresaliera de la madera de abajo. Me tenía que poner ahora con la parte alta del cinturón trasero, una pieza que la verdad tiene bastante trabajo para dejarla incrustada con las nuevas maderas que estaba haciendo.
Poco a poco le fui dando forma hasta poder hacerla encajar y ahora me tocaba ponerme con la parte alta de la bandeja trasera, a la cual tenía que hacerle un pequeño rebaje para que asentara hacia abajo, que por cierto, como ves tiene uno de los anclajes rotos. Si tienes alguna o conoces a alguien que tenga una que esté en buen estado, por favor házmelo saber en comentarios o incluso por un mensaje privado. Y gracias a este rebaje, como puedes ver, ya la bandeja me asentaba perfectamente. Llegado ese momento veía la tapa de arriba demasiado sencilla, así que quería hacerle algún detallito. Antes de nada solté la madera de abajo junto con el metraquilato para hacer un diseño por la parte de arriba. Pero después de dibujarlo no lo veía claro, así que opté por ponerla en el coche, que así el diseño será más acorde a lo que tenemos instalado ya en el maletero. Y una vez había cortado el trozo de madera interior con el diseño que ya le había dado previamente, tocaba fresar un poquito por los cantos. Para esta pieza opté por una fresa que me dejara el canto plano. Ahora tenía que cortar una madera que me sirviera de base para ponerla por debajo. Quería incrustarla, así que tenía que comerle por debajo a la pieza anterior. Y para ello tenía que cambiar la fresa que te deja el canto plano por una fresa recta que lo que hace es vaciar la madera. Con este vaciado podía incrustar la madera, pero aún así la veía que me sobresalía demasiado, así que opté por hacerle un vaciado a la pieza interior por la otra cara.
Este vaciado es un poco complejo ya que no te puedes salir de la línea marcada, si no se verá luego en el tapizado. Un poquito de lija a mano para emparejar por si los cantos se quedan un pelín doblados. Y aquí puedes ver cómo quedaba, tanto incrustaba por debajo como por arriba, y eso haría que después, una vez esté tapizada, quede bastante bonita. Pero como no soy de conformarme con poca cosa, quería hacer unos grabados a la madera de dentro para, una vez la tengamos tapizada, se vean unas incrustaciones hacia abajo. Solo me quedaba volver a instalar el metraquilato, que más adelante iluminaré, y ya sí tenía esta pieza lista, totalmente rematada, a falta del tapizado. Como ya te habrás dado cuenta, quería mantener la cortinilla original por dos sencillas razones. La primera y la más importante es porque nos gusta muchísimo cómo queda y creo que es algo muy característico en estos coches. Y la segunda es porque me tapa la parte alta de los asientos, aunque después meteremos un panel tapizado detrás, pero la cortinilla nos ayuda a que el remate de arriba se vea perfecto. Tocaba ponerse con una de las partes más difíciles, el diseño de cómo meter los altavoces. Para empezar, saqué las plantillas en un cartón. Así me iba a ser mucho más fácil ir buscando una forma que me convenciera. Pero antes de nada tenía que asegurarme de una cosa muy importante, tenía que comprobar que la parte trasera del altavoz no me tocara en el bulto que hace el coche por culpa de la tapa de gasolina, ya que esto era una de las cosas que me acondicionaba la posición del altavoz. Una vez tenía los altavoces ya en su sitio, solo quedaba marcar para cortar con la sierra. do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that. Y cómo no, pasar la fresa para dejar el canto bonito. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Una vez tuve el canto hecho, solo me quedaba sacar una madera que pondré por detrás.
incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. A esta madera también le vacié el canto, para lo cual, como antes, no podía salirme de la línea, tenía que tener el pulso lo más firme posible. Un poquito de chaflán a la parte alta. Y ya podía señalar los huecos de los altavoces. En este caso iba a utilizar una de las piezas que traían los vías separadas. En el caso del grave fue algo más complejo, ya que no tenía plantilla y tuve que sacar el centro para después utilizar mi compás artesanal de alta precisión y hacer una circunferencia perfecta. Ya tenía el agujero interior, ahora solo me quedaba señalar porque quiero hacer un vaciado para incrustar hacia abajo los altavoces. Aquí es donde me di cuenta que se me había olvidado por completo hacer el agujero del Twitter. Y en este caso, como quería hacer el vaciado más grande que el mismo Twitter, utilicé una arandela ancha que me serviría de guía para hacerlo. Of being incompetent, mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. Ya solo me quedaba probar y en el caso del Twitter tuve que hacer un vaciado trasero ya que lleva una tuerca y la madera era demasiado ancha. Y viendo que estaba todo correcto, uní las dos maderas para al fin poder probarlas en el coche. Pues sí, amigo mío, amiga mía, esto va tirando cada vez con mejor forma. Ya tengo los altavoces puestos, ya tengo todo lo de abajo en su sitio, he solucionado esto en este vídeo. Estas piezas de aquí arriba
No sé si terminarán así o al final cambiaré algo, porque quiero hacer una cosita aquí que lo mismo me hace que remodele esta un poquito, pero no lo sé, ya lo veremos en el próximo vídeo. Así que te aconsejo que si no estás suscrito, suscríbete y ayúdame a compartir esto, porque ya estamos a puntito para los 100.000 suscriptores. Y ahora sí, como he dicho al principio del vídeo, voy a resolver algunas dudas que me preguntasteis en el vídeo anterior. En primer lugar, la madera que utilizo es de M. Algunos me habéis dicho que utilice Ocumen o panel marino, pero ¿qué pasa? Que cuando le pasamos la fresa, con esta madera queda perfectamente hecho el canto, pero si coges un panel marino, por ejemplo, que son varias láminas de panel, cuando haces el canto, pues se astilla y no me vale. O un Ocumen, que es una madera prensada contrachapada, pasaría igual. El canto cuando lo fresas, aquí que está en redondo, o incluso aquí que está en plano, pues quedaría totalmente astillado. En el caso que la tapice con una tapicería que tenga como relleno, como grosor, no tendría problema. Pero claro, como quiero dejar todos los cantos lo más vivo posible, o incluso cuando quieres pintar la madera, necesitamos que quede fresado perfecto. Por otra parte, y esto que veo que habéis incidido mucho y parece que tenéis un gran problema con eso. El peso, esta madera que yo utilizo es de unos 17 milímetros. Como digo, hay mucho problema con el peso, o parece que tenéis mucho problema con el peso. Un panel completo, más o menos, yo le calculo un peso de unos 40 a 50 kilos. En este maletero se ha utilizado un panel y un trozo que no ha llegado ni a medio panel, ¿vale? O sea, un panel y medio, ponle un panel y medio. Si lo ponemos a 50 kilos tirándonos largo, son 75 kilos lo que pesaría este maletero. Si quitas todos los cortes, todos los retales que van sobrando, te puedo decir que unos 60 kilos de peso en todo el maletero de madera. Algunos diréis, wow, 60 kilos, muchísimo peso, tal. Pero 60 kilos es el peso de un adolescente, por ejemplo. Yo creo que nadie nota si va con gente en el coche o no va, o si llega una persona más o llega una menos. Vamos, que es algo que tampoco se le da tanta importancia. A no ser que quieras un coche para correr y que estés obsesionado quitándole peso, entonces sí, evidentemente no metes este maletero. Pero claro, un coche para exposición da igual los kilos que lleve, o entre comillas, tampoco nos podemos pasar, pero 50, 60, incluso 80 kilos, que sería el peso de una persona adulta montada detrás del coche, no lo vas a notar. Por otra parte, algo que me hizo bastante gracia, un comentario de que si me pintaba las uñas o y esas uñitas y tal, no me las pinto, ¿vale? A ver, bueno, el gesto no es el mejor, pero ha sido lamentablemente un martillazo. No es que me pinte las uñas, no tendría ningún problema en ello, pero va a ser que... Espero con esto haber solucionado alguna de vuestras dudas. Creo que he cogido por encima las que más se preguntaban o las más recurrentes. Y si te parece bien que acabemos los vídeos así contestando algunas preguntas, no olvides preguntarme en comentarios todas las dudas que te puedan surgir. En fin, lo dicho, llegado a este punto, muchísimas gracias por ver este vídeo. Como has visto, hago todo lo que puedo y ya lo tengo bastante adelantado. Como ya también te he dicho, en el próximo vídeo voy a trabajar el interior de los cajones en fibra y ya haré hardline, incluso quiero dejar tapizado o los LEDs metidos, pero espero que igual que en este estés ahí para verlo. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.